Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Fíjense que el día de hoy quiero presentarles una página que se llama CIEP. Es un centro de investigación económica y presupuestaria. Dice que son un centro de investigación de la sociedad civil sin fines de lucro ni agenda partidista. Nos facilita información y análisis accesible para tener información relevante y técnica. Y bueno, se trata de democratizar las discusiones y la toma de decisiones en economía y finanzas públicas. Me pareció muy interesante y trata de lo siguiente. Mire, ellos dicen que necesitamos un nuevo sistema fiscal porque no hay los recursos suficientes para mantener el actual gasto. Se necesita aumentar la recaudación, pero esto implicaría cambios importantes en las prioridades públicas, pero no hacer nada, dicen, sería peor, pues tendría grandes costos para todos y todas. Señalan que cada día hay menos niños y hay más adultos, por lo que esto va a implicar un reto futuro inmediato y va a haber menos personas en edad de trabajar y más personas en edad de jubilarse. Entonces, pues esto nos va a llevar a una descompensación. El siguiente gráfico nos muestra que, ejemplificado aquí por los globos, la República Mexicana tenemos ingresos, el gobierno tiene ingresos por los impuestos al ingreso, el ISR de las personas morales también, como son las empresas. Hay otro tipo de ingresos, hay impuestos al consumo y los ingresos que genera la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, el Seguro Social y el ISSSTE. Así como hay ingresos en nuestra casa, bueno, pues también hay egresos, o sea, los gastos. En este caso es inversión. En la República Mexicana se invierte en educación, en salud, en los costos de la deuda o los pagos de la deuda, las pensiones, en obras públicas, las participaciones a los estados y municipios, los servicios profesionales y otro tipo de gasto. Bueno, aquí está ejemplificado por pequeños bultos en comparación de estos tres, que son, ahora que sí, un peso tremendo, ¿no? Dice que actualmente y desde hace más de 10 años se gasta más de lo que se recauda. Esto, bueno, pues nos da un desbalance, ¿verdad?, de la situación y dice, ¿cómo llegamos hasta aquí? Dice, se ha prometido más gasto en transferencias y servicios públicos de lo que se recauda, dado que parte del endeudamiento está en monedas internacionales, variables como el tipo de cambio y las tasas de interés que pueden agravar la situación. ¿Qué implica tener deuda? Dice, el costo de la deuda supera el gasto público total en salud. O sea, debemos más de lo que se invierte en salud en el país. Esto incluye, pues, a los diferentes sistemas, ¿verdad? Como el Seguro Social, el ISSSTE, sector salud y bienestar, lo de Pemex, ISFAM, y espero que se supere pronto el de educación. Imaginen lo que podría hacer si es estas obligaciones. Entonces ellos proponen que se reinvente el sistema fiscal. Todo esto de los ingresos y los egresos se encuentra, en el paquete fiscal, el paquete económico en el cual es analizado y aprobado exclusivamente por la Cámara de Diputados. En Nayarit, bueno, tenemos diputados en los tres distritos que fueron electos por mayoría y algunos de representación proporcional. Y esta gráfica nos dice, hoy aprenderemos cómo las acciones de gobierno empiezan y terminan con todos y cada uno de nosotros. O sea, ¿qué significa? Que empiezan con nosotros y también terminan con nosotros, en el sentido de que nosotros aportamos, pero también nosotros recibimos, ¿verdad?, los beneficios o lo que se radica en impuestos. Todo empieza cuando pagamos impuestos, que son los pagos que las y los ciudadanos hacemos al gobierno para que pueda operar. Si, por ejemplo, pagas impuesto cuando, de acuerdo con el monto de tu sueldo, se te descuenta cierto porcentaje, a eso se le conoce como el ISR, impuesto sobre la renta. Y esto lo puedes revisar
en la nómina quienes tienen ingresos por ser personas trabajadoras o asalariadas. Otra forma de pagar impuesto, todos lo conocemos de manera indirecta, es cuando vamos a las compras al mercado y pagamos el IVA a los supermercados. El impuesto al valor agregado en este momento, en el año 2025, equivale al 16% del costo de los productos y lo pueden verificar en los tickets, ¿verdad? Todos los años, la Secretaría de Hacienda calcula cuánto dinero va a recibir de los impuestos que pagamos y también de otros ingresos. Y con base a los ingresos, en los gastos comprometidos, en los derechos de los ciudadanos, planea cómo gastar ese dinero, o sea, cómo invertirlo. Envía esa información a la Cámara de Diputados federal cuando se trata de recurso público federal y en el caso de la Cámara de Diputados local cuando se trata en el Estado, ¿no? Para que ahí sea aprobado, porque recuerden que vivimos en una democracia representativa y los diputados nos representan allá en la Cámara Alta, donde se aprueba el presupuesto del país. Una vez que aprueban el dinero, se gasta en programas sociales como becas o pensiones, en carreteras, puentes, escuelas, hospitales, entre otro tipo de gastos. Dice, ¿cómo ves? Se trata del dinero de todos los ciudadanos, por lo que es muy importante que todas y todos los mexicanos conozcamos de dónde vienen los recursos y cómo se gastarán. Quizás te preguntes cómo podemos lograrlo para que exista el paquete económico. Quizás te preguntes cómo podemos lograrlo. Para eso existe el paquete económico. Y bueno, el paquete económico es el que se envía a la Cámara de Diputados y está en manos de ellos aprobado. En el paquete económico dice que es un conjunto de documentos que se presenta cada año por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados y Senadores para su análisis y aprobación en materia política hacendaria de ingresos y ingresos. ¿Para qué es? Para conocer y entender de dónde provienen los ingresos y cómo se distribuirán. ¿Cómo se compone? Criterios generales de política económica son las directrices fundamentales que establecen la estrategia, los objetivos y las metas macroeconómicas de los ingresos del año. La iniciativa de ley de ingresos de la Federación, ahí se encuentran las estimaciones de los ingresos que el gobierno estima obtener al siguiente año para hacer frente a los gastos. Y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación es el documento donde se describe la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos. El, esta Esta organización presenta un informe mensual al mes de mayo del año 2025, donde señala 12 puntos clave. Aquí los vamos a analizar de manera rápida. Dice, el déficit presupuestario, recuerden que el déficit se genera cuando se gasta más de lo que se recauda. Dice, los ingresos presupuestados se ubicaron en 3.47 billones. Esto es 3.7% más que en el 2024. O sea, en este 2025 se contempla tener 3.7 más ingresos, pero el 1.8% menos respecto a los calendarizados de acuerdo al LIF. Los ingresos petroleros fueron 23.8% menos respecto al 2024. La principal razón fue la disminución de los ingresos de Pemex en 34.6%. El endeudamiento público acumulado a mayo cayó 47.1 respecto a 2024. Aún así, con 358.238 millones de pesos, es el segundo mayor desde el 2009 y solo 2024. El punto 4 dice, el gasto neto pagado alcanza los 3.72 billones y esto representa una reducción del 5.3% respecto al 24. El gasto programado cayó 9.6 y el no programado aumentó 6.6. El sector salud presentó una reducción del 10.8 respecto al 2024, con un gasto acumulado de 300.608.6 millones de pesos. La disminución en el sector salud fue del 21.5 y en el ISSSTE Bienestar ejerció el 86.7% del monto programado. El gasto de la función en educación ascendió a 400.084.6 millones de pesos, 8% menos respecto al 2024. Por su parte, en mayo, la SEP registró un subejercicio de 27.6%. El gasto en pensiones y jubilaciones ascendió 5.1%,
más que en el mismo periodo del 24. El bienestar ha ejercido 271.136.3 millones de pesos y representa un aumento del 2.3% en comparación al 2024. Bueno, eso es explicable porque recuerden que anteriormente el apoyo para adultos mayores en bienestar era para personas de 65 y más, y hoy está, me parece que en 63 y más. La Secretaría de Energía y Pemex ejercieron el 41% y 22.1% menos respecto al 2024. Por su parte, la Comisión Federal ejerció 13.2% más. La Semarnat ejerció menos respecto al 24 y la Protección Ambiental presentó una disminución del 43.1%. La inversión física presupuestaria observó una reducción del 29.1 y la inversión física directa se contrajo 13.6, mientras que la indirecta hizo en 43.8. El gasto federalizado en mayo de 6.6% fue menor a lo observado en 24. Sin embargo, las participaciones fueron 8.7 mayores respecto a lo aprobado en el mes. Este es el paquete económico y el paquete económico enviado, consolidado, parcial y la distribución del 2025. El paquete del 2025 prioriza el ajuste fiscal con un recorte al gasto público afectado al sector clave como salud, educación y medio ambiente. Las pensiones, deuda y transferencias absorben el 80% del presupuesto, dejando poco margen para inversión en sectores estratégicos. El costo financiero de la deuda exige responsabilidad fiscal, en la proyección récord de ingresos tributarios, pero lejos del promedio de la región, menos ingresos petroleros por apoyo a Pemex. Presupuesto 2025 reduce inversión clave y prioriza deuda y pensiones. El gasto en pensiones continúa en aumento. Mujeres de Bienestar inicia con 15,000 millones de pesos. El recorte al sector salud refleja menos presupuesto para personas sin seguridad social. El sector salud enfrentaría un recorte de 113,582.9 millones de pesos, 11% en términos reales respecto al aprobado en el 24. Esta página entonces nos va dando información que nos permitirá entender cuál es el comportamiento económico, en dónde se invierte en el sector público, y se los presento porque en unos días más haremos un análisis, pero a mayor profundidad, de cada uno de los recursos que se ejercen en nuestros municipios. Entonces, les quise compartir esta información. Esta es la página CIED.mx, ustedes la pueden constatar y esperemos les haya servido esta información. Que tengan una buena tarde y nos veremos en los siguientes comentarios. Hasta pronto.